Líderes que enseñan, este es un programa que agrega valor, es un programa donde, como dice una colega nuestra, hola, nada más rico que una buena conversada. Es un programa donde hablamos con nuestros invitados con base en lo que es su hoja de vida y de estos diálogos, por supuesto, que van quedando enseñanzas para los oyentes. Ahora estoy con Daniel Salazar Ferro. Vamos a realizar un diálogo con él en este programa que es Líderes que Enseñan. Bueno, doctor Daniel, bienvenido a Líderes que Enseñan Radio Red de RCN. ¿Cuál es su profesión? Bueno, Germán, antes de todo, muchísimas gracias por esta invitación y por abrirme los micrófonos de RCN de Radio Red. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy ingeniero civil, graduado de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Posteriormente, también con el apoyo de la universidad, hice una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de los Andes. Y cuando volví a la escuela, por instrucciones del rector de la época, me dediqué al tema de Project Management y la escuela, tal vez el Rosario y la Universidad Javeriana fueron las primeras universidades que montaron el tema de gerencia de proyectos, que hoy creo que es uno de los temas más importantes y mayor dinámica en el tema académico y sobre todo en el tema empresarial del país. Excelente. Uno escucha, por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero industrial, y tiene como cierta orientación de qué es lo que hace. Es decir, un arquitecto construirá edificios, un ingeniero industrial trabajará en diferentes áreas de una empresa, pero un ingeniero civil, ¿en qué se enfoca? ¿Qué es lo que hace básicamente un ingeniero civil? Bueno, las áreas de trabajo de la ingeniería civil son múltiples. Básicamente lo que hace la ingeniería, primero es participar en todo el tema de formulación y diseños de proyectos civiles y de construcción. Formula, plantea alternativas, escoge la mejor alternativa y pues si esa alternativa la organización decide implementarla, se hace la etapa de inversión y ahí el ingeniero civil participa en general en toda la etapa de construcción del proyecto. Entonces somos los encargados de construir la infraestructura del país, somos los encargados de hacer las construcciones verticales, edificios, clínicas, oficinas, muchas edificaciones. Si usted mira todo lo que usted pueda mirar al lado de esta construcción de RCN, si usted mira, todo tiene la mano de un ingeniero y específicamente un ingeniero civil. Y eso es tal vez lo que nos hace muy especiales dentro de digamos, las profesiones, porque somos los llamados a resolver muchas de las necesidades de la sociedad, la necesidad que tiene las personas de vivienda, de trabajo, de salud, de educación, de agua, de acueductos, de alcantarillados, de todo el tema. Realmente el tema de la ingeniería es muy amplio. En la infraestructura, pues no solo el tema, digamos, de la construcción, sino están el tema de vías, el tema de saneamiento básico, acueductos, alcantarillados. Está también el área ambiental, que hoy, aunque nace la ingeniería civil, hoy es un tema, digamos, hoy es un área de conocimiento que las universidades y el mundo en general está desarrollando por la problemática que tenemos en este momento de medio ambiente. Son muchas realmente las áreas de trabajo de la ingeniería civil, afortunadamente, y mucho lo que tenemos nosotros, ingenieros civiles, para aportarle a la sociedad. Ahora, ¿qué condiciones y qué comportamientos, qué costumbres debe tener un buen ingeniero civil? Es decir, uno dice, bueno, ¿cuáles son las condiciones para ser un buen entrevistador? ¿Cuáles son las condiciones para ser un buen arquitecto? ¿Cuáles serán para ser un buen abogado? ¿Qué se necesita para ser un buen ingeniero civil? Uy, esa es una buena pregunta. Si la supiéramos, creo que sería el tema obligatorio de todas nuestras clases en ingeniería. Pero yo creo que lo primero que tiene que saber un ingeniero civil es cuando participan los proyectos, que es básicamente nuestra manera de acercarnos y de resolver las necesidades de la sociedad, es saber qué requiere la sociedad. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es
hacer un buen estudio de requerimientos para identificar cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas, para que el proyecto que participemos pueda resolver y pueda atender esas problemáticas de la sociedad. Segundo, tiene que ser sobre todo un muy buen planteador de alternativas. El ingeniero civil, por definición, es ingenio, y parte de lo que utiliza ese ingenio es para plantear alternativas. Entonces uno escoge alternativas pues técnicas, si me voy por este tipo de cimentación, por este otra, si me voy por este tipo de tubería, por esta otra, muchas. Hoy las alternativas básicamente yo diría que es lo que el ingeniero debe ser más fuerte, saber cuáles son los costos y los beneficios de cada una de las alternativas para que esa sea la alternativa que mejor resuelva las necesidades de la sociedad. Tiene que ser un buen ejecutor, y por eso, digamos, hoy cada día más la gerencia de proyectos está tomando fuerza, no solo en el país, sino a nivel mundial, porque para el ingeniero es una persona muy técnica, o se apoya o tiene competencias de carácter gerencial que le permitan ejecutar lo que él diseñó o lo que otra persona diseñó. Entonces, esa es una de las tareas más difíciles, porque cuando se llevan las cosas a ejecución es cuando uno se lleva las sorpresas de que lo que creí que estaba ahí no estaba, lo que yo pensé es que yo supuse. Entonces, en la ejecución es donde ya se hace la inversión fuerte de la ingeniería y donde se encuentran en general la mayoría de tropiezos. Yo creo que si el ingeniero se volviera, digamos, aguas abajo, como decimos nosotros, él debía invertir mucho más tiempo en el tema de los diseños, en el tema del, como digo yo, de cranearse el proyecto, de cranearse la solución, para que en la etapa de ejecución, digamos, los problemas y las sorpresas y los inconvenientes no sean grandes. Sí. Ahora, una cosa, usted mismo lo decía, que todo lo que uno vea en los alrededores de RCN, ahí tuvo la mano un ingeniero, y lo que uno ve por acá son construcciones. Lo que uno intuye es que adicionalmente tiene que haber es una gran responsabilidad. Es decir, usted está levantando un edificio que tiene 20 apartamentos o que tiene 50 apartamentos, pero en esos 50 apartamentos van a permanecer 200 o 500 personas. Se va a hacer un puente, pero por ese puente van a pasar millares y millares de personas. También es un tema de una gran responsabilidad, de una gran honestidad y como de una gran conciencia del impacto positivo que puede tener lo bien hecho y lo negativo que puede tener lo mal hecho. Indudablemente, indudablemente. Eso es una de las, digamos, de las preocupaciones más grandes de la ingeniería, es que uno lleva sobre sus hombros la responsabilidad de, digamos, de la estabilidad de muchas obras, de muchos proyectos, de muchas construcciones. Uno lleva, y yo creo que eso es uno de las, digamos que desafortunadamente hemos tenido últimamente eventos en Colombia catastróficos, donde uno pues, podría poner en tela de juicio la responsabilidad de ciertas personas que participan en los proyectos. Yo creo que si como usted bien lo dice, tenemos que ser unas personas súper responsables, y esa tal vez es la condición que nos pone nuestra profesión para poder ejercer nuestro trabajo. Es decir, tenemos que ser responsables, y tenemos, cuando usted se enfrenta a construcciones, a proyectos, sobre todo complicados, usted lleva sobre sus hombros una gran responsabilidad. Imagínese las hidroeléctricas, cualquier fallita, cualquier cosa, pues se puede convertir en un problema muy, muy, muy serio. Pero por supuesto, vamos a continuar leyendo algunos apartes de su hoja de vida, una gran experiencia en administración docente y en docencia a nivel de educación continuada, pregrado y posgrado. Uno ve una gran competencia de la educación virtual, pero también ve cómo en las universidades donde hay esa educación presencial se amplían y se amplían, ¿no? ¿Cómo ve usted el tema de la educación virtual? ¿Cómo ve usted el tema de la educación presencial? Ambas son muy importantes. ¿Qué se consigue en una? ¿Qué se consigue en la otra? Bueno, pues yo, primero que todo, nosotros, las personas que trabajamos en la academia, específicamente en las universidades, tenemos que ser conscientes que la educación virtual vino para quedarse. No es una moda, no es una cosa de
de 2 años y después se acabó. No, eso claramente, la educación virtual pues no es más ni menos que el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio de la academia. Pues la educación virtual, como usted sabe, tiene muchos beneficios, que usted la puede coger desde cualquier lado, a cualquier hora. Entonces usted tiene los contenidos o las grabaciones o los videos disponibles las 24 horas del día. Si tiene acceso a internet lo puede hacer a cualquier hora, no necesita desplazarse, y eso tiene unos beneficios, sobre todo en ciudades tan congestionadas como las colombianas. No tiene el tiempo ni el costo del desplazamiento, y por su naturaleza pues viene siendo una educación pues relativamente más barata y al alcance de muchos. Yo pienso que una de las principales fortalezas de la educación virtual es pues que es digamos, es la manera de poder democratizar el conocimiento. Entonces, en ese sentido, yo estoy seguro que vino para quedarse, y que complementariamente o paralelamente existe otro gran frente pues muy importante, y que creo que nunca va a desaparecer, porque definitivamente hay asuntos que la virtualidad no reemplaza la presencialidad. Entonces yo pienso que paralelamente las universidades y las instituciones de educación superior vamos a tener que seguir haciendo educación presencial, pero tenemos que yo creo que ir cambiando, como dicen ahora los jóvenes, el chip. Tenemos que, digamos, dinamizar esa educación presencial, tenemos que cambiar el tablero y la tiza por todas las ayudas audiovisuales, por todas las tecnologías que tenemos hoy. Tenemos que cambiar las metodologías, la metodología de clase de yo soy el profesor, el único, el que sabe, el que no, eso ya está mandado a recoger. Hoy el profesor es, tanto en la virtualidad como en la educación presencial, el profesor es uno más de los estudiantes, es un facilitador y sobre todo es un motivador. Yo creo que esa es nuestra principal función como profesores, ser motivadores de las personas que tenemos al frente, y sobre la cual también tenemos una responsabilidad muy grande de su futuro. Es decir, en conclusión, yo diría que las dos tipos de educación, tanto la presencial como la virtual, tienen que subsistir. Yo no creo que la presencialidad se vaya a acabar. Sí tenemos las universidades y las instituciones de educación, digamos, repensarlos y tratar de buscar todas las alternativas tecnológicas que tengamos hoy a nuestras manos para poder modernizarnos y para poder responder a las necesidades de educación de la sociedad. Sí. Ahora, en la educación presencial, realmente un alumno aprende del profesor, aprende de él mismo, pero yo creo que aprende también mucho de sus compañeros. Digamos que en el fragor de los diálogos que se dan en una clase presencial, ahí se recogen muchos elementos que no se recogerían en la educación virtual, pero sin embargo la educación virtual, esa educación no presencial, también tiene sus ventajas. Seguramente lo que va a ocurrir es que se van a complementar, ¿no? Yo así lo veo. Yo creo que, repito, digámoslo, si lo podemos decir, van a sobrevivir las dos, y yo creo que van muy seguramente a especializarse. La educación presencial muy seguramente sea la que va a aplicar mejor a ciertas disciplinas, y la educación virtual a muchas otras. Lo que usted dice es absolutamente cierto. Esos son de los factores de la presencialidad que la virtualidad no lo puede pues no los puede sustituir. Lo que se llama hoy el networking, el estar a uno con compañeros y el poder interactuar personalmente, es un factor clave para el éxito de una clase. Hoy, el poder interactuar con el profesor, tener al frente a un maestro, realmente una persona con toda la experiencia y con toda la autoridad en el tema, pues eso no lo reemplaza realmente la virtualidad. Entonces, insisto, yo creo que la educación presencial se mantiene, hay que dinamizarla, hay que modernizarla, digámoslo así, pero hay que mantenerla, porque pues yo no me imagino cierto tipo de educación usted haciéndolo virtualmente, definitivamente no me la imagino. Sí. Yo dicto hace más de 30 años un seminario que se llama Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. De mis 12 libros, 4 son sobre este tema, y este seminario, taller o electiva en universidad es práctica en un 80%.
entre otras cosas porque la única manera de aprender a hablar en público es hablando. Y porque el gran secreto de hablar en público consiste en que la persona acumule experiencias positivas. Y en este tipo de seminarios, en este tipo de clases, aprende el profesor, aprenden los alumnos de su profesor interno y aprenden los alumnos de su compañero. Entonces, definitivamente, adicionalmente, yo siempre he pensado que una de las cosas más deliciosas de la vida es un salón de clases, sea como capacitador o sea como estudiante, pero ese ambiente de la universidad es muy, pero muy rico, ¿no? Yo trabajo en diferentes universidades, en el Rosario, en CESA Incolda, en Fórum de la Universidad de La Sabana, y ayer justamente hablaba con un profesor de la Universidad de Medellín que tienen unas instalaciones hermosas y hablábamos de lo rico que es ir allá a la universidad, a Fórum, y termina esa clase un sábado a las 12:30 del día y uno se vaya al restaurante, el restaurante queda al lado de la laguna y uno se sienta con la profesora de acá y con la de allá y trajo carro, no traje, en el camino lo llevo y los estudiantes ahí al lado y el estudiante se acerca a hablar con el profesor. Ese tipo de cosas, eso es muy rico y eso ojalá que no se pierda nunca. Y de hecho, esa universidad lo único que hace es crecer y crecer y crecer, ¿no? Sí, ojalá eso no se pierda. Pienso lo mismo que usted. Yo soy pues hoy casualmente en la universidad para la cual trabajo, para la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, tengo un cargo administrativo, pero una de mis condiciones para aceptar esta responsabilidad es que me mantuvieran mis clases. Yo de las cosas que me gozo mi clase, yo me entrego en mi clase a mis estudiantes y yo creo que los estudiantes así lo sienten y estoy de acuerdo con usted, de los ambientes, digamos, laborales sobre todo no solo ricos, sino son interesantes porque hay unas discusiones académicas, unas discusiones técnicas, unas discusiones muy interesantes. Entonces, para mí, mi señora me dice que yo voy a nacer y morir en la universidad y ojalá así sea, porque soy de los que me disfruto el campus de la universidad, soy de los que me disfruto mi trabajo con los estudiantes, el poder compartir con ellos inquietudes, poder compartir con ellos experiencias. Para mí eso es lo más enriquecedor que tiene hoy un profesor y que pues que nos tiene aquí a muchos y mucho tiempo frente a ellos y además que nos obliga el estar cada día frente a estudiantes mucho más informados, mucho más preparados, pues nos obliga a estar actualizados, Germán. Uno no, yo, y eso lo tengo porque yo nunca dicto la misma clase un semestre que el otro, yo por lo menos le imprimo actualidad, le imprimo, pues puede que conceptos no, porque muchas veces los conceptos se mantienen, pero sí le imprime una dinámica para que una persona que entró hace 8 años o 10 años a mi clase y diga, uy, es la misma clase de hace 8 años, nunca. Entonces es uno de los esfuerzos que nos obligan a hacer los estudiantes y cada vez uno se enfrenta a estudiantes mucho más preparados, mucho más informados y sobre todo mucho más críticos. Y la clase, yo pienso que las primeras clases, cuando yo inicié a ser profesor, arranqué por matemáticas, hoy dicto el tema de gerencia de proyectos, pero las clases, pues cambió del tablero, la tiza, la clase, digamos, magistral a una discusión muy interesante y un trabajo en equipo interesante, lo que llaman hoy los que saben el aprender haciendo. Entonces usted sabe que lo importante de practicar, soy un convencido de que la práctica hace al maestro. Para aprender proyectos, que es lo que yo trabajo, hay que hacer proyectos. Usted no aprende proyectos repitiendo las definiciones de qué es un proyecto, de para qué se hace un proyecto, de cómo se hace un proyecto. Eso no se aprende así. Formular proyectos se aprende formulándolos y buscando la información y planteando las alternativas y mirando qué sale de la evaluación para tomar la decisión. Entonces, se han vuelto clases mucho más prácticas, clases, yo creo que en eso, yo creo que la educación ha ganado bastante y además pues con la ayuda hoy de la tecnología usted puede enriquecer su clase no solo con una parte práctica, sino con videos, con blogs, con muchas otras cosas que hay hoy en la actualidad. Claro.
Bueno, algunas enseñanzas y algunas reflexiones sobre este tema de la capacitación. Realmente capacitar es hacer capaz a alguien de hacer algo. Nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer. Las empresas tienen que invertir en capacitación. Hay una reflexión que leí hace unos días que me pareció impresionante y dice lo siguiente. Esa información dice lo siguiente. Dice que lo único peor que le puede pasar a una empresa que capacite a sus empleados y que estos se vayan es que no los capacite y que se queden. Entonces, lo único peor que puede pasar en una empresa que capacite a unos empleados y que se vayan es que no los capacite y que se queden. Porque un empleado no capacitado, pues por supuesto que origina muchísimo daño. Ahora, me decía Jean-Claude Besudo, el presidente de Aviatur, delegar sin capacitar es claudicar. Delegar sin capacitar es claudicar. Y dice Peter Drucker que quien dice que la capacitación es costosa es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia. Entonces, ideal que los empresarios también asuman conciencia en el sentido de que capacitar a sus empleados, sea virtual o sea presencialmente, es supremamente importante. Y a propósito de profesores, leía una reflexión que dice que quien toma el riesgo de enseñar nunca puede dejar de aprender. Esa reflexión, esa la guardaré para el libro que algún día voy a escribir. Sí, eso es cierto, y lo que, pues tal vez son maneras distintas de decirlo, pero lo que yo les digo siempre que los profesores nos ponemos frente a unos estudiantes, tenemos que estar actualizados. Y yo, eso es, si digamos, para tener reflexiones de este programa tan interesante, es que los que más aprendemos en las clases somos los profesores. Yo les digo a mis estudiantes, y son dichos, yo digo que los profesores tenemos mañas, tenemos dichos, entonces yo les digo, bueno, aquí el que más aprende el profesor, aquí la clase no la hace el profesor, ni porque haya un buen videobin, ni un buen salón, ni un buen laboratorio. La clase la hacen ustedes, la clase las hacen sus inquietudes, sus experiencias, ¿sí? Sus preocupaciones, sus críticas. Entonces estamos de acuerdo, el que más aprende, y yo siempre voy ante mis clases a ver qué aprendo, y además lo hago evidente. Cuando un estudiante, que son muchas las intervenciones de los estudiantes, y le dije, mire, yo no sabía eso, aprendí hoy algo, y yo doy las gracias porque cada día aprendo más de mis estudiantes. Respecto a la otra reflexión de que las empresas que no invierten en capacitación, yo diría que desaparecen. Y usted dice, pues lo dice, y yo creo que eso es claro, eso es una verdad de a puño, que que capacitar a la gente y que la gente se le vaya para la competencia es tal vez más peligroso, más bien que la gente ignorante se le quede. Yo estoy seguro que pues, la manera de que las empresas, específicamente las empresas colombianas, seamos más competitivas, es teniendo nuestros profesionales muy bien capacitados. A mí tal vez me gusta más la palabra formados, porque capacitar es como solo, a mí formar me gusta porque tiene la parte no solo técnica, sino también la parte profesional, la parte moral. Entonces yo creo que la inversión más que en capacitación y en educación posiblemente debía ser en formación, en formar a nuestros profesionales, como usted lo decía, íntegros, que sepamos que somos los responsables de la vida de muchas personas, de la salud de muchas personas, del desarrollo y del progreso del país. Ahí hay una reflexión que yo hago, que últimamente pues las empresas, en ese afán por capacitar, y usted lo sabe, las empresas y los gremios, ellos se han dedicado, ellos tienen sus propios departamentos de capacitaciones. O si no, pues está el gremio, y el gremio dice, bueno, yo voy a organizar un tema que digamos que nos duele a todos. Ahí es una reflexión que yo siempre me hago, que yo pienso que, como dice el dicho viejo, zapatero a tus zapatos. Yo creo que ahí tenemos que hacer volver al inicio, digámoslo así, es que
las que están llamados a capacitar son las universidades, las que están llamados a producir son las empresas, y el gobierno es el que está llamado pues a regular obviamente la educación, a regular las empresas y apoyar sobre todo. Entonces, ahí hay un aspecto que ojalá los empresarios colombianos se sentaran, y como en otras partes del mundo, que los empresarios le invierten a las universidades, pero la plata que le invierte, si usted mira un presupuesto de una universidad de los Estados Unidos, MIT, Harvard, no sé, el 80% pueden ser donaciones o pueden ser inversiones que hacen los empresarios en las universidades. Desafortunadamente aquí en Colombia no, yo creo que sin tener las cifras exactas, yo creo que esas donaciones no llegan nunca ni al 10% del presupuesto de las universidades. Entonces, ahí sí la invitación es a que nos unamos, claro que sí, nos unimos el sector productivo, las universidades y el gobierno para desarrollar la educación que responda a esas necesidades de las empresas y del país. Las empresas se ponen a producir, el gobierno nos apoya. Entonces, hoy que estamos inaugurando el CICiencia 2019 en la Escuela Colombiana de Ingeniería, fue el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo-China, y llevaban unas cifras que a mí me llamaron la atención. Tal vez el 2014-2016 China produjo 10.000 doctores, claro, en una población de 1.400 millones de habitantes, pero 10.000 doctores y 500.000 magísteres, y con el apoyo de la empresa y con el apoyo del gobierno. Entonces, la educación obviamente es el motor más principal de desarrollo, y en ese motor tenemos que hacer tres partes para que el motor camine, para que el engranaje funcione: el sector productivo, la universidad y el gobierno, y cada uno asentarnos a lo que sabemos hacer. Excelente. Óigame, doctor Daniel, con usted se podría dedicar uno a hablar acá horas y horas y horas, pero el tiempo en la radio pasa muy rápidamente. Entonces, invite a las personas a que conozcan su universidad y finalmente en un par de minutos cuéntenos qué enseñan, qué posgrados tienen y a dónde, cómo los pueden contactar las personas interesadas en esta universidad tan prestigiosa de Colombia. Bueno, gracias por permitirme hacer esta invitación. Como yo les dije, la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito es una universidad fundada desde 1972. Tiene programas en ingeniería, 8 programas de ingeniería biomédica, civil, eléctrica, electrónica, ambiental, industrial, mecánica, sistemas. Tiene además, que la gente no sabe mucho, unos programas pequeños pero muy exitosos de matemáticas, economía y administración de empresas. Tiene posgrados, especializaciones y maestrías prácticamente en todas sus áreas. Además, la de proyectos, de la que yo tuve la fortuna de ser su director durante unos buenos años. Tenemos un doctorado que iniciamos labores el año pasado, y tenemos una oferta de educación continuada, dinámica, y sobre todo que responde a las necesidades del país. Voy a echar la cuñita, pero con la claridad de que no estamos aprobados, con el afán digamos, de responder a esas necesidades y todo este tema de la economía naranja y todo el tema de la tecnología. La escuela viene desarrollando unas maestrías. Hay una que se llama Ciencia de Datos, que es, digamos, es el paraguas grandes de lo que hoy se llama el Big Data, de Machine Learning, de todo ese tipo de tendencias que hoy son el pan de cada día de la industria, de las empresas. Estamos esperando que el Ministerio de Educación Nacional nos apruebe la resolución para iniciar operación. También estamos trabajando en una de ciencias actuariales, que la lidera el programa de matemáticas, y que obviamente responde a las necesidades de formación de las personas que se dedican o que utilizan la matemática y la estadística para el tema de análisis de riesgos. Tenemos otra en informática, que también viene en camino. Todas esas, hoy claro, están algunas en proceso de aprobación, otras en estudio. Tenemos una muy interesante, que es el diseño en ingeniería, que yo creo que va a ser, porque yo pienso, como le dije, que la importancia de hacer correctamente el diseño disminuye mucho los problemas en la ejecución del proyecto. Y tenemos, tal vez son esas, tenemos un pregrado que también estamos estudiando, que lo llamamos
lo hemos denominado ingeniería estadística, que tiene digamos, las fortalezas de la ingeniería y la aplicación matemática, la estadística para la resolución. Esos son algunos. En el tema de educación continuada somos muy fuertes, gracias a Dios, en el tema de gerencia de proyectos, de desarrollo y gerencia de proyectos. Tenemos una especialización, una maestría, y en educación continuada pues tenemos cursos de certificación de PMP, cursos de certificación de Agile, cursos de riesgos, cursos de liderazgo. Hoy que están tan, digamos, así de moda las competencias personales, las técnicas y las estratégicas. Básicamente en el tema de proyectos tenemos una oferta bien interesante para cada una de esas competencias. Tenemos los cursos que hoy, como le decía, digamos, son el tema de supervisión técnica de obras, un curso muy exitoso. Lo tenemos en convenio con la Cámara Colombiana de la Construcción, con Camacoli. Son cursos que llevamos a nuestros profesores expertos a muchos rincones del país a que pues que trabajen con sus participantes el tema de la importancia de la supervisión técnica de las obras para que no ocurran este tipo de cosas. Tenemos otros en ingeniería industrial, hay uno que también es aplicaciones logísticas en Excel. Yo fui profesor de Excel mucho tiempo y digo que es la herramienta más poderosa que tiene un ingeniero, pero también la más peligrosa. Usted le puede decir, meter mentiras a esa cosa y esa vaina saca mentiras más grandes. Este curso pues es exactamente la aplicación técnica y la aplicación, digamos, conceptual de los conceptos de logística utilizando una herramienta muy poderosa que es el Excel. Bueno, y tenemos muchos otros cursos en biomédica. Ahorita en ingeniería ambiental, que es tal vez el programa más joven de la escuela, vamos a hacer un seminario ahorita en noviembre de fracking. Vamos a hablar, digamos, de los beneficios y digamos, los costos ambientales, sociales, económicos que tiene el fracking para Colombia. Ese es un seminario, un encuentro que vamos a hacer a finales de diciembre. Y la invitación, ya que me abre la oportunidad, pues a invitarlos a participar en ESICiencia 2019, que es nuestro encuentro científico, tecnológico y cultural, que se hace la última semana de noviembre y la cual, como les dije, China es el actor principal. Vamos a celebrar los 70 años de la República Popular de China y vamos a hacer un gran número de conferencias de la parte cultural, de la parte económica, de la parte científica y sobre todo de la parte tecnológica de China. Y vamos a tener una serie de concursos donde pues no solo participan los 5.000 estudiantes que tiene la escuela, sino también participan estudiantes de otras universidades de Bogotá, de otras ciudades del país y de colegios. Entonces la invitación a que participen porque de ahí hay unos resultados bien interesantes y unas innovaciones que cualquier empresa desearía patentar. Bueno, doctor Daniel, ¿y quién lo acompañó hoy acá a la entrevista? Bueno, me acompañó, me trajo de las mechas porque esta es la primera vez que hablo en radio. Me trajo la doctora Esperanza Páez, la pues, directora de prensa de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito. Y a ella muchas gracias, uno, por darme la oportunidad y dos, por lograr traerme aquí y convencerme de que hable en la radio. Y tres, por la manera eficiente como estuvo coordinando toda esta entrevista y como definitivamente lo trajo por acá. De verdad, doctor Daniel Salazar Ferro, que ha sido un gran placer escucharlo. Tengo la certeza absoluta de que sus reflexiones han dejado enseñanza durante muchísimos años en el mundo de la capacitación, en el mundo de la docencia. Hubo una pregunta, por lo menos en el mundo de las conferencias, y era ¿cuándo una conferencia es buena? Y alguien decía, es buena si es breve. Yo escucho conferencias breves que no son buenas, es buena si es larga, escucho conferencias largas que no son buenas, es buena si es divertida, yo escucho conferencias divertidas que no son buenas, es buena si es seria, escucho conferencias serias que no son buenas, pero un día escuché una respuesta que me maravilló y dice que una conferencia o una clase es buena en una universidad cuando las personas que asisten salen con la sensación de que aprendieron cosas que les sirven y con su charla, con esta entrevista, tengo la certeza absoluta de que nuestros oyentes han sido acompañados y han aprendido cosas, que esa es la misión fundamental de la radio. La radio no puede ignorar las cosas negativas que ocurren, pero tiene que abrir oportunidades para lo bueno y la radio tiene que acompañar, la radio tiene que
orientar, por ejemplo, pero la radio también tiene que enseñar. Líderes que enseñan: en la parte técnica, don Mauricio Amador; en la asesoría espiritual e integral, Jacob Roballo; contenidos, Jorge A. Sánchez Vargas; en la dirección y conducción de este programa, Germán Díaz Sosa; mi correo electrónico, conferencista@hotmail.com; mi página web, www.germandiazosacapacitaciones.com; mi WhatsApp, 322-218-7567. Líderes que enseñan.